Yo quiero compartirle hoy un tema que tiene que ver con oír la voz de Dios. Le quiero decir que nuestro Dios tiene una manera, un medio para que nosotros podamos, ahora sí que recibir todo lo que Él tiene, ¿sí? Y esto es a través de escucharlo a Él. Ese es el medio que Él eligió, ¿sí? Esa es la única manera por la cual, digo la única porque Él lo repite vez tras vez en la Escritura, ¿sí? Que es a través de oírlo a Él que nosotros podemos recibir lo que Él tiene preparado para nosotros. Dios tiene preparado para nosotros, dice la Escritura, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni nadie se ha imaginado siquiera. Son las que Dios ha preparado para los que le aman, ¿sí? Nosotros amamos a Dios. ¿Usted le ama a Dios? Yo estoy seguro que todos amamos a Dios. Quizás alguno de nosotros no podamos entender eso, pero el amor a Dios consiste no en que nosotros le amamos a Él, sino en que Él nos amó primero a nosotros. Dios nos amó primero y nosotros respondemos a ese amor que Dios puso en nosotros. Por eso es que le podemos amar, porque Él nos amó a nosotros primero. Pero ahora, es importante que usted sepa que nosotros podemos estar escuchando de muchas fuentes. Podemos escuchar de muchas fuentes y ese es el gran peligro. Podemos estar escuchando de nosotros mismos, podemos estar escuchando de una fuente que Dios no aprueba o podemos estar escuchando de Dios, ¿sí? Entonces es importante que nosotros tengamos ese discernimiento de quién nos está hablando, cómo estamos escuchando. Dios ha tratado con la humanidad de muchas maneras. La palabra de Dios lo dice a manera le llaman dispensaciones o etapas por las que Dios ha tratado con la humanidad. Por ejemplo, la primera etapa Dios trató con el hombre como individuo. La relación de Dios era con un hombre, ¿sí? Y con su familia, básicamente. Usted puede verlo pues, con Adán y Eva y con sus hijos. Puede verlo con Noé, puede verlo con Enoc, puede verlo con Abraham, puede verlo con Isaac, con Jacob. O sea, está tratando con individuos y sus familias. Y les puso algunos requisitos para tener ese intercambio, esa comunicación. Posteriormente, Dios empieza a tratar con toda la nación de Israel, las 12 tribus de Israel, les pone un caudillo, un líder, en este caso a Moisés, y a través de Moisés les da instrucciones, les da un mandamiento, los 10 mandamientos que la mayoría de ustedes han escuchado quizás más de alguna vez. Y entonces de esa manera Dios trata con esa etapa. Y bueno, otra de las dispensaciones o otra de las etapas es cuando llegamos al tiempo del Evangelio, cuando ya Jesús aparece y Jesús trae el mensaje y entonces es para todos. Cuando dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, ya está hablando de todo el mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sí? Es lo que usted conoce como el Evangelio Juan 3:16, de Juan 3:16. Entonces, en cada una de las etapas hay requisitos diferentes. Por ejemplo, en la primera etapa, usted puede decir, oye, pero pues bueno, Abraham o Jacob, pues tenían varias mujeres, ¿sí? Era diferente en aquel tiempo al tiempo de ahora. Porque cuando llega Jesús y establece, dice, ahora es importante o es necesario que cada hombre tenga su propia mujer y le sea fiel a su mujer. O sea, esa permisividad que había en el inicio ya no está actual, ¿sí? Las cosas ahí son diferentes, ¿sí? No sé si me explico. En aquel tiempo, en el principio, cuando usted cometía errores, cometía pecados, cometía falta, usted tenía que llegar con el sacerdote y llevar un cordero, un borreguito o un cabrito, y entonces lo presentaba delante del sacerdote. Él
corderito tenía que tener características muy especiales, tenía que ser perfecto, y entonces lo presentaba al sacerdote, y el sacerdote tomaba un cuchillo, y el hombre ponía las manos sobre el cordero, y entonces el sacerdote ponía el cuchillo en el cuello, y entonces lo que decía es: confiese sus pecados. Entonces el hombre empezaba a confesar sus pecados, y el sacerdote cortaba el cuello del cordero, y el cordero empezaba a morir, y el hombre empezaba a declarar sus pecados. Y sucedía algo impactante, ¿no? Porque eso impresiona a mí, hasta se me pone la piel chinita, porque había un intercambio de la culpa del hombre, caía sobre el cordero, y la inocencia del cordero venía para acá. Y entonces el hombre salía completamente sin pecado, limpio, ¿verdad? Y eso fue sucediendo durante todo aquel tiempo. Ahorita ya no funciona de esa manera. El cordero ya vino y murió por nosotros. Por eso es cuando nosotros confesamos nuestros pecados, y entonces hay un intercambio de la inocencia de Cristo, viene sobre nosotros, y nuestra culpa es puesta sobre Él, que es lo que Él cargó en el madero, cargó con nuestra culpa, ¿verdad? Ese es el requisito. Todo aquel que confiese a Jesús como su Señor es como que está confesando sus faltas ante ese cordero puro y sin mancha, y ese cordero está pagando por todo lo que nosotros debimos haber pagado, debimos de haber muerto. Porque si usted dice: no, yo no quiero nada con Cristo, aquí traigo yo un corderito para hacerlo, ya no tiene validez eso. Eso fue en el pasado. Ahora solamente es a través de la sangre del Cordero de Dios. Por eso le cantamos al Cordero de Dios, porque ese Cordero de Dios es el que nos quitó el pecado. Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿sí? No solo de uno, sino de todos. Pero es importante que uno lo declare, porque de lo contrario puede ser que el Cordero murió por todos, pero no todos aprovechan el beneficio de la muerte del Cordero. Quizá usted conoce gente para quienes todavía no ha sido de beneficio que Jesús haya muerto, por cuanto no se han puesto ahora sí que en esa relación con Cristo, de decir: Jesús, yo creo que tú moriste en mi lugar, que yo debía haber muerto, pero que tú moriste en mi lugar, que la sangre que tú derramaste me limpió de pecados, porque así era. Dice la Escritura: sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. O sea, para el perdón de los pecados hubo que manar sangre, hubo que ser sangre derramada. Y esa fue la sangre del Cordero de Dios. Esa fue la sangre de Jesús cuando fue a la cruz, y estuvo derramando su sangre hasta el fin, hasta que entregó el Espíritu y le dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y ahí se consumó nuestra salvación. De ahí nació nuestra esperanza. Por eso dice que cuando Él murió, se acercaron y le atravesaron el costado con una lanza. Usted ha leído quizás esa parte o la ha escuchado, que una vez que Jesús está en la cruz y Él muere, y entonces se acerca a un soldado y le atraviesa con una lanza por un costado, y dice que sale agua, ¿sí? Y sangre, porque ese era un nacimiento. Ahí nació la iglesia. ¿Qué sucede cuando hay un nacimiento? La mujer, cuando está de parto, pues se rompe la fuente, ¿sí? Y sale esa agua y sale esa sangre, porque es una similitud, un simbolismo de lo que estaba sucediendo en lo espiritual, que estaba naciendo la iglesia. Pero todo eso sucede en etapas, pero no es mi intención quedarme en el tema sino que mi intención es que usted pueda entender que a través del tiempo ha habido distintas temporadas, y Dios ha tenido requisitos para cada una de las temporadas. Lo importante es que nosotros entendamos eso.
Si no, ahorita usted dijera, no, pues yo voy a ir a matar una gallina y le voy a cortar y con la sangre de la gallina. Eso es algo abominable a los ojos de Dios. Quizá haya gente que lo haga, pero eso está totalmente reprobado a los ojos de Dios. Ya no hay sangre que pueda sustituir la sangre del Cordero. Por eso, haga de cuenta que en aquel tiempo lo que se hacía era que se quemaba un sacrificio. Le voy a dar un ejemplo. Se quemaba un sacrificio, se quemaba hasta las cenizas, y entonces las cenizas se las rociaban al pueblo, ¿sí? Para santificarlos. Pero en aquel tiempo, y dice la Escritura, si en aquel tiempo, dice, las cenizas servían de algo, imagínate ahora la sangre de Cristo, el poder de la sangre de Cristo. Entonces obviamente no necesitamos ya ceniza. Lo que necesitamos es clamar y decir, Señor, yo creo que esa sangre preciosa está tibia aún y sigue salvando y librando a todo aquel que en Él pone su confianza, ¿verdad? Ese es nuestro Dios, es maravilloso, por eso lo amamos y por eso le alabamos y por eso le entregamos nuestra vida, porque no hay otro como Él, es único, nos ama como nadie nos va a amar. Es más, a lo mejor nosotros pensamos, no, mi mamá me quiere mucho, no, olvídate, no es comparable con el amor de Dios. A lo mejor usted puede decir, mi esposa me ama, yo tengo mis dudas. Pero del amor de Cristo no lo dude. Ya me distraje con el chiste ese. Pero es verdad, no le estoy diciendo nada que no sea cierto y nada que no sepa. ¿Cómo nos ama el Señor, verdad que sí? Entonces uno de los requisitos, como le decía, los requisitos fueron cambiando, pero un requisito que nunca ha cambiado desde aquel tiempo, desde el tiempo de los patriarcas, desde el tiempo de la nación de Israel, desde el tiempo del Evangelio, uno de los requisitos que sigue vigente, que no ha cambiado en nada, es que tú y yo necesitamos oír la voz de Dios. El oír la voz de Dios sigue siendo un requisito desde Adán hasta nuestros días. Y así va a ser hasta el final. Por esa razón es tan importante que nosotros aprendamos a escuchar la voz de Dios. Ese requisito sigue vigente. Jesús lo dijo, mis ovejas oyen mi voz, ¿sí? Y yo las conozco y me siguen. Entonces hay una relación, ¿sí? Entonces nosotros necesitamos entrar en esa relación, decir, ¿qué Dios tiene que decirme hoy? Por esa razón decimos, bueno, ¿es necesario leer la Biblia todos los días? Yo le diría que sí. Es necesario leer la Biblia todos los días. La Biblia es la palabra de Dios. Algo el Señor nos va a comunicar. Quizá no lo entendemos todo, pero una pequeña parte. No se trata de que usted comprenda toda la Biblia, se trata de que lo que comprenda de la Biblia usted lo ponga por obra. Si es una pequeña detalle, un pequeño paso de obediencia, como decía el profesor Rodolfo, que dice, quiero bautizarme. ¿Por qué quiere bautizarse? Porque la palabra de Dios dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Primero creer, después ser bautizado y entonces la salvación. Yo fui bautizado de niño, ¿sí? Fui bautizado de niño porque en la doctrina que mis padres tenían cuando yo era un niño, ellos asistían a una doctrina, a una iglesia que se llama presbiteriana. Y en la iglesia presbiteriana los niños chiquitos los llevan a bautizar. Y entonces va el niño chiquito y pues el niño no sabe. Yo en mi caso yo no supe eso, pero me llevaron y me bautizaron. Entonces, pero pasa el tiempo y uno crece. Entonces, cuando me bautizaron a mí, pues yo no creía nada. Pues ni siquiera sabía que había un Cristo, que había alguien muerto por mis pecados. Absolutamente nada. Entonces, cuando leí que la palabra de Dios dice, el que creyere y fuere bautizado, será salvo.
Entonces yo tengo primeramente que creer y entonces ser bautizado y gozar y disfrutar de la salvación. Así es que por eso me tuve que bautizar otra vez, una vez que creí en que Jesucristo es el Señor de mi vida. Pero bueno, esa es otra historia, ¿no? Es importante que nosotros sepamos, o sea que lo que le quise decir con esto es que una vez que uno aprende algo, uno decide obedecerlo o decide pasarlo por alto, ¿sí? Yo pude haber dicho, bueno, el que creyere y fuere bautizado será salvo. No, yo ya me bauticé. ¿Pero ya habías creído? No, pero ya me bauticé. Okay. Yo decidí pasar por alto esa instrucción. ¿Sí me explico? Entonces, oí, pero solo oí. No hice. Entonces, cuando yo oigo y no hago, yo me quedo en una parte donde estoy esperando algo y algo que en realidad no va a suceder. Y la palabra de Dios, cuando habla de oír, ¿sí?, tiene que ver con que tú oyes y tú entiendes y tú actúas, ¿sí? De lo contrario, entonces tú solamente oíste, pero no se dio, ahora sí que no se completó el ciclo, que es cuando yo escucho y obedezco, como en el caso que dice el profe. Yo escuché que esto, tengo una necesidad de esto, quiero obedecer a esto, hazlo. Y así tú vas avanzando en la vida. Cuando vas lo poco, mucho que vas aprendiendo, ponlo por obra. Si yo entiendo que tengo que hacer algo, bueno, lo tengo que hacer. No debo quedarme esperando, porque Dios es muy paciente. Déjeme decirle que Dios no tiene prisa. Dios dice, para Él un día es como 1000 años, y 1000 años son como un día. Y nosotros decimos, Señor, ¿hasta cuándo? Dice, Señor, yo te estoy esperando. Yo estoy esperando. Ya te dije que, pero tú no decides. Bueno, yo tengo toda la eternidad, me puedo esperar. El pueblo de Israel, cuando salieron de Egipto, de la esclavitud, salieron, el camino de Egipto a Israel, físicamente, si usted sale caminando de Egipto y va a Israel, se va a llevar 6 semanas caminando. En 6 semanas va a llegar de un lado a otro, dicen los que conocen la distancia. Y el pueblo de Israel se tardó 40 años en esa tarea. Y ahí anduvieron en el desierto, ahí estuvieron. Todos esos 40 años Dios estuvo con ellos. Dios les dio el maná, todos los días les caía el maná, menos el sábado. Tenían que recoger doble un día antes, pero de ahí en fuera todos los días les caía el maná. Y ahí en el desierto. Y el Señor le ha dicho, yo los quiero llevar a aquella tierra. Sí. Y ellos seguían en el desierto. Por eso dice la Escritura, si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón como aquellos endurecieron su corazón y se quedaron 40 años en el desierto. 40 años de los de nosotros. No está hablando en sentido figurado, está hablando natural. Nació una generación ahí en el desierto que creyeron en Dios. Y entonces Dios dijo, a esos que nacieron ahí, que creen en mí, a esos son los que voy a meter. Y a todos los otros que andaban en el desierto, ahí se anduvieron muriendo, hasta que se acabaron todos. Y todos los que salieron fueron los que nacieron ahí, creyéndole a Dios. O sea, ¿qué tan serio toma a Dios que uno no haga atención a lo que Él está hablando? Por eso es tan importante que lo aprendamos. Por eso es tan importante que lo pongamos por obra. Usted dirá, no, el pastor nos quiere mortificar este día. No, no le quiero mortificar, yo solamente le quiero decir, lo que tenga que hacer, hágalo. Vale la pena. Como decía Tere hace un ratito, le conviene, nos conviene obedecer a Dios, nos conviene obedecer su voz. Le quiero dar un ejemplo. En el libro de Éxodo, capítulo 15, se lo voy a leer aquí textualmente. Dice el versículo 23 del capítulo 15, dice, y llegaron a Mara. Mara quiere decir amargura. Dice, y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas,
Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Y ahí le dio estatutos y ordenanzas, y ahí los probó. O sea que clamaron a Dios y Dios les respondió. Y entonces les dijo algo muy importante que yo quiero que usted vea. El verso 26 le dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. La clave es: si oyeres atentamente, si dieres oído a mis mandamientos, yo me voy a hacer cargo de tu salud, yo me voy a hacer cargo de ti. Eso es lo que le está diciendo en otras palabras. Yo me voy a hacer cargo de tu bienestar. Lo único que tú necesitas es oír lo que yo te estoy diciendo, porque si lo oyes, entonces va a ser para bendición tuyo, para tu bendición. ¿Cuál es el requisito principal? Si oyeres. Entonces nosotros tenemos que, ahora sí que podemos desarrollarnos en muchas áreas, pero ese es el área que más debiésemos desarrollar, nuestra capacidad para oír de Dios. Y yo quiero decirle una cosa, que cuando nosotros estamos sensibles a la voz de Dios, usted va a poder escuchar la voz de Dios a través de la gente, va a poder escuchar la voz de Dios a través de esto. Cuando alguien nos exhorta, a veces gente llega y nos exhorta y nos dice: oye, ¿sabes qué? Lo que estás haciendo no está bien. Y nosotros decimos: bueno, ¿tú quién eres para decirme qué? Yo hago lo que yo quiero. Pero muchas veces Dios usa gente para decirnos: hey, lo que estás haciendo no está bien. Y nosotros lo rechazamos, ignorando que lo que la gente esa nos está diciendo está en acuerdo con lo que dice su escritura. Y si alguien nos está diciendo algo de acuerdo a la escritura, tú la tendrías que tomar como que es Dios que te está hablando. No esperes que Dios se vaya a hacer presente en tu cuarto y te diga así como el genio de la lámpara: pues te vengo a decir que no, eso no va a suceder. Digo, no lo descarto, porque Dios es Dios, lo puede hacer, pero generalmente no sucede de esa manera. Dios nos habla a través de la palabra, y nos habla a través de la escritura, y nos habla a través de personas. A veces incluso nosotros pudiéramos pensar: no, pues yo ya tengo una estatura espiritual, yo conozco de la Biblia y esto y lo otro. Pero a veces alguien que recién apenas aprendió o llegó al Evangelio nos puede venir a decir algo. Y uno más vale que uno tenga oídos para oír. ¿Por qué? Porque Dios nos puede hablar a través de cualquier persona, a través de un hijo, a través de un niño. O sea, no estoy diciendo que esté escuchando cualquier cosa. Lo que yo le digo es: cuando le dicen algo que está acorde con la palabra, entienda que Dios le está hablando. Eso es muy importante, porque de eso va a depender su bienestar. Y cuando Dios nos dice algo, cuando Dios nos está exhortando, déjeme decirle que no es que Dios esté enojado con nosotros. Dios nos ama tanto que nos está constantemente: espérate, no es por ahí, es por acá. No, espera, no te enojes, mira. Y Él nos está tratando de conducir, ¿sí? Él nos conduce con amor. Él es un pastor, Él es el gran pastor de las ovejas, es Él. Y Él nos conduce así, con ternura, con amor. Nos comprende. Dice: no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nuestras necesidades. Tenemos a Jesucristo, el que sufrió por todo y fue tentado en todo, pero Él conoce entonces nuestras debilidades y sabe de nuestros momentos.
Y por esa razón Él nos guía de la manera que nos guía. Y nos quiere llevar a eso. Entonces el requisito principal, ¿cuál es? Oír atentamente la voz de Dios. Cuando usted está leyendo la Biblia, invariablemente, yo le he dicho algo, que cuando usted lee la Biblia, usted piensa que está leyendo la Biblia lo está leyendo a usted. Porque yo puedo tener aquí, a veces estamos aquí en una lectura y estamos leyendo un capítulo y yo le puedo preguntar a la otra persona, ¿qué te impresionó del capítulo? A mí me impresionó esto. Y otro decir, a mí me impresionó esto otro. Y al otro decir, a mí me impresionó esto otro. Porque a cada uno Dios nos estaba diciendo cosas que necesitamos oír, puntos en los que necesitamos atender, ¿sí? Entonces Dios nos habla de esa manera. Entonces la palabra de Dios está viva. La palabra de Dios es viva. Por eso es que tú piensas, yo voy a leer la Biblia, pero la Biblia te empieza a leer a ti. Y te llama la atención. A veces a mí me pasa que estoy leyendo una porción de la Escritura y de pronto mi mente se quedó en otro versículo que acabo de leer. Porque Dios me está diciendo, quiero que pongas atención a esta parte. Porque esta parte quiero tratar algo contigo. Quiero tratar algo con tu espíritu, con tu alma. Algo que no está bien y que tienes que ajustar. Y entonces cuando se regresa uno y empieza a meditar en eso, es como cuando... Usted conoce, estamos en un medio rural, cuando usted ve una vaca, perdón por la comparación, pero usted ve una vaca y la vaca en la mañana se levanta temprano y anda comiendo, y de pronto a media mañana o a mediodía, si el alimento ha sido suficiente, usted va a encontrar esa vaca echada. ¿Y qué está haciendo la vaca? Está sacando lo que comió y lo está volviendo a masticar. Ese proceso se llama rumiar. Y entonces, ¿qué está haciendo la vaca? Está sacándole todos los nutrientes a ese bolo alimenticio que tiene ahí, y entonces ya después lo asimila. Y es como cuando nosotros leemos la Biblia, cuando la palabra de Dios dice, meditad en mi palabra, ¿sí? Es como yo ya la leí, pero una vez que yo la leí, yo me quedo pensando en ella. ¿Qué fue lo que leí? ¿Qué me quisiste decir? ¿Cómo lo aplico a mi vida? Eso es que yo estoy rumiando todo lo que Él me dio primeramente. Y entonces el depósito que se hace en mi corazón es mucho mayor que si yo solamente leo la Biblia como un libro. Y página, usted lo puede hacer y va a terminar, a lo mejor en unos cuantos días termina de leer toda la Biblia. Pero ahí se quedó usted sin mucha sustancia. Sino es que cuando usted empieza a meditar la palabra, entonces es que empieza a extraer realmente todo lo que la palabra de Dios tiene para usted. Por esa razón tenemos que ir a la palabra constantemente. Entonces Dios nos dice, el requisito principal es oír su voz. Yo quiero que se quede con esto. Dice la Escritura que hubo otra parte en donde Dios le dijo a Moisés que le dijera al pueblo estas palabras. Dice Éxodo 19, ahí seguido de donde estábamos ahorita, del 3 al 6. Dice así, Éxodo 19, del 3 al 6, dice, y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo, así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel. Dice, vosotros viste lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Si diereis oído a mi voz, vuelve a repetirlo. Así como le digo, lo va a volver a escuchar usted en la palabra de Dios vez tras vez. Si usted me escucha, si usted me pone atención, si realmente dispone su oído a oír y entonces modifica su acción por causa de lo que está oyendo, entonces usted va a estar diferenciado totalmente. Si hay algo que diferenció a cualquier persona
en la palabra de Dios es el que escuchó la voz de Dios. Si oyó la voz de Dios, su vida cambió radicalmente, radicalmente. Imagínense que tenemos un Dios o nuestro Dios. Nuestro Dios conoce nuestro futuro. Él sabe cómo va a ser tu semana. Él sabe cómo va a ser tu mes. Él sabe cómo va a ser tu próximo año. Él sabe cómo va a ser el último de tus días. Él sabe absolutamente todo. Dice, uno de los atributos de Dios es que Dios es omnisciente. La omnisciencia es conocer todo. Él conoce todo. Por eso es que dice la Escritura que nadie conoce lo profundo de Dios sino el Espíritu de Dios. Y además de eso, Dios en su amor nos da su Espíritu. ¿Para qué? Para que sepas todo lo que Dios tiene planeado. Por esa razón es tan importante que yo tenga una comunión intensa con el Espíritu de Dios, que yo me levante en la mañana y le diga, buenos días Espíritu Santo, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? ¿Qué me quieres enseñar el día de hoy? Quiero tener mi oído atento a lo que tú me quieras decir. Ese debiera ser nuestro diario, nuestro diario. Vamos a ir a trabajar, vamos a ir acá, vamos a ir allá. Hay gente que tiene que estar ocupada haciendo algo, pero déjeme decirle, esa función de mantenerle ocupado es del diablo, porque él no quiere que usted tenga un tiempo. Él tiene temor de que usted realmente tenga un tiempo con el Espíritu, porque ahí está nuestra fuerza. Dice la Escritura, no con espada ni con ejército, mas con mi Santo Espíritu. Es con su Santo Espíritu que nosotros tenemos las victorias. Por esa razón necesitamos tanto de su comunión. Usted platique con Él. De pronto, es como todo. De pronto usted no va a escuchar nada, pero de pronto se va a sorprender de cosas que suceden. No esperaba esto. No esperaba esto otro. Y así nos empieza a sorprender. Él no quiere decir, no, pues yo le quiero hablar, pero pues para que no me entienda. No, obviamente Dios quiere que entienda. Dios quiere que usted le conozca. Dios quiere que usted profundice con Él. Eso está en su corazón, eso está en su plan. Lo primero que Dios hace con nosotros es, nos atrae a Él. Él nos atrae a Él. Ese es el proceso que nosotros conocemos como santificar. Santificar no es que nos pongan una coronita arriba. Santificar es que nosotros estábamos regados en el mundo y Dios dijo, tráeme aquel para acá. Entonces, alguien que es apartado de allá y traído a Él, eso se llama santificar. Santificar es apartar. Eso es lo que Jesús hizo con nosotros, la iglesia. Él nos apartó. ¿Sabes qué? Por eso dice la Escritura, mío sois, mío soy. Yo te compré. Él pagó un precio por nosotros. Como decir, como en el pasado, cuando el esposo quería casar con la esposa, él iba y pagaba una dote para poder tener a su esposa. Entonces Jesús llegó y pagó por nosotros para ser su esposa. La iglesia es la esposa de Cristo. Entonces así es como el Señor nos apartó a Él. Dice aquí, yo os traje a mí. Él nos trajo a Él. Ya no sois vuestros, dice la Escritura. Tú piensas que tú eres tuyo, pero ya no eres. Si tú le entregaste tu vida a Jesucristo, ya no eres tuyo. Ya no me pertenezco a mí. No voy a decir como el presidente que dice, yo le pertenezco al... No, yo le pertenezco a Cristo. Y todo aquel que le entregó su vida a Jesús pertenece a Cristo. En segundo lugar dice, quiero que obedezcas mi voz. No porque Dios dice, no, porque yo te quiero tener aquí sometido. No, porque es lo que más te conviene. Yo quisiera poder insistir eso mucho, pero yo sé que a lo mejor se va a cansar usted de mi insistencia. Pero es tan importante que usted entienda esa parte. Que oiga su voz. Y cuando digo yo oiga su voz, son mandamientos tan sencillos. Jesús dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y uno dice, no, pero a ese no me lo pongas enfrente.
O sea, ¿oíste su voz o no la oíste? No, pero es que a mí no me cae. O sea, no estoy pidiéndole que haga negocios con tal persona. Simplemente, ¿sabe qué? No puedo hacer negocio con esa persona, pero en paz, punto, ¿no? Pero así cada una de las cosas que están escritas son para que nosotros aprendamos y vayamos avanzando. Dios quiere que usted avance. Dios quiere que usted vaya al frente. Que no se quede. Hay un capítulo que nos muestra vívidamente. Yo le puedo pedir por favor que usted lea el capítulo 28 de Deuteronomio en su casa. Yo ya no tengo tiempo para hacerlo ahorita, pero el capítulo 28 no es muy largo. Es más, póngase de acuerdo con alguien y dígale: oye, recuérdame de leer el capítulo 28. Dígaselo ahí. Dile: recuérdame de leer el capítulo 28. Porque ahí se va a encontrar que dice, vea lo que dice. Lo voy a leer aquí, la pura introducción de Deuteronomio 28. Dice, por ejemplo, versículo 28, capítulo 28 y versículo 1. Vea lo que dice. Acontecerá que si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Usted no va a tener que ir tras las bendiciones. Las bendiciones le van a alcanzar. Le van a alcanzar. Haga cuenta que aunque usted corra como quiera, las bendiciones ahí vienen. Es más, voltea así tantito porque ahí están por llegar. Créalo, es por fe, así funciona esto, cuando uno lo cree. Pero dice, versículo 15, del mismo Deuteronomio 28, pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán también. No importa qué tan ligero sea, le van a alcanzar por causa de ignorar lo que Dios ha dicho. Entonces, obviamente que, mire, si usted se fija, del 1 al 14 son bendiciones y las maldiciones son del 15 al 68. Está mucho más grueso. Yo le pido que se quede de este lado del 1 al 15 y no se vaya del otro. Porque es una realidad. Yo no le estoy platicando de una historia personal, ¿no? Yo estoy diciendo lo que dice la Escritura. Esto dice la Biblia, ¿verdad? Usted tiene que conocer lo que dice la Biblia. A eso viene a este lugar, a conocer lo que dice la Biblia. Usted lo puede creer, lo puede ignorar, pero las consecuencias también usted las va a experimentar. Y por eso quisiéramos que experimentara a ese Dios amoroso, tierno, ayudador, que está por nosotros, que nos ama con un amor entrañable, que no podemos explicar por qué, siendo como somos, Él nos sigue amando de la misma manera así. ¿Ya? Con un amor eterno, ¿verdad? Ese es nuestro Dios. Esa es la línea divisoria que está entre las bendiciones y las maldiciones. Tiene que ver con nuestro oído, si lo oímos o no lo oímos. Si queremos vivir nuestra vida, como decimos alguna vez en un periodo de necedad: déjame, es mi vida, así la quiero vivir. Quizás en algún momento hemos pronunciado esas palabras, son palabras necias. Si las hemos dicho, tenemos que ir a Dios y decirle: Señor, perdóname por esas palabras que salieron de mi boca. Salieron en un periodo de necedad. Quiero pedirte que me perdones. Quiero obedecerte. Quiero oírte y obedecerte. Ahí empiezan los procesos de sanidad, cuando nosotros confesamos nuestros errores. Porque está escrito: el que confiesa
su pecado y se aparta, alcanza misericordia. Cuando uno confiesa, ¿sabes qué? Lo dije, sí, lo dije, que yo ya no esto o yo aquello. Bueno, es momento para corregir. Ese es nuestro Dios amoroso, que nos permite corregir el rumbo. De hecho, nos está hablando siempre para que nosotros mantengamos el verdadero norte, que es Cristo Jesús. Él lo dijo así: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Si tú no vas ahí, pues entonces estás perdido, estás extraviado. Pero si estás en Cristo, mantente, va a salir, vas a llegar, ¿sí? Él nos asegura que vamos a llegar, ¿sí? Él nos asegura eso. Una de las cosas que me quedan 10 minutos, así es que no me vaya a apresurar. Una de las cosas que menciona el profeta Jeremías, ahí en Jeremías capítulo 7, Jeremías 7:22, vea lo que dice: porque no hablé yo con vuestros padres, ni nada les mandé acerca de holocaustos, ni de víctimas el día que los saqué de la tierra de Egipto. Mas esto les mandé diciendo: escuchad mi voz y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo camino que os mande, para que os vaya bien. Lo que está en el corazón de Dios es que a ti y a mí nos vaya bien. Si usted está pensando que le va a ir mal, déjeme decirle que Dios está pensando de manera diferente que usted. Él está pensando que le vaya bien. Por eso decimos cada vez que nos reunimos: porque yo sé los planes que tienes para mí, planes de bienestar y no de calamidad, pensamientos de paz y no de mal, para darme un futuro maravilloso, un futuro expectante, un futuro que yo anhelo, ¿sí? Ese es nuestro Dios, eso es lo que Él tiene para nosotros. Y dice, para que les vaya bien, verso 24 dice: y no oyeron, ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Así le pasó al pueblo de Israel. Y todo esto está escrito para que nosotros aprendamos. Aquí se narran los éxitos, se narran los fracasos del pueblo, para que nosotros aprendamos. ¿Por qué fracasaron? Porque no oyeron la voz de Dios, porque quisieron hacer lo que ellos querían, lo que estaba en su corazón, y no lo que Dios. Y entonces, cuando estaban en crisis, otra vez clamaron a Dios, y Dios extendió su mano otra vez para ayudarlos. Eso es nuestro Dios misericordioso. Pero ¿para qué queremos o qué necesidad tenemos de ir otra vez hasta allá, hasta abajo? Si ya sabemos que el no oír su voz nos va a llevar para allá, ¿para qué ir allá? Es donde tenemos nosotros que pedir: Señor, ayúdame a obedecerte. Quita de mí este corazón necio, como David le dijo: ten piedad de mí, Señor, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, límpiame más y más de mi pecado, de mis errores, de mis caídas, de mis fracasos, de mi necedad, quítala de mí. ¿Y qué hizo el Señor? Lo sanó, lo libró. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todos sus temores, dice la palabra. Así es nuestro Dios. Es bueno con nosotros. Pero nosotros tenemos que aprender eso. Entonces, oír la voz de Dios es algo que Él quiere. Por último, me quiero ir a lo que Jesús estuvo enseñando. Cuando Jesús estuvo enseñando, Él estuvo diciendo también lo mismo que pasó allá, en esos tiempos, en esas etapas que le menciono. Jesús también lo vivió con el pueblo. Y Jesús llegó y les dijo: yo soy el buen pastor. O sea, no se confundan, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Eso es nuestro Señor Jesucristo. Él vino a darse por nosotros. Y entonces dice respecto a esto, dice en el Evangelio de San Juan, si quiere verlo conmigo, San Juan
a lo mejor lo podemos ver aquí atrás, Juan capítulo 10 y versículo número 3. Vea lo que dice: a este abre el portero. A este se refiere al pastor, a Jesucristo. Y las ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas llama por nombre y las saca. El Señor conoce tu nombre, que es algo precioso, porque va a ser muy triste que va a llegar algún momento en que gente va a llegar delante de Él y le va a decir: Señor, y Él dice: no te conozco, porque Él solo conoce sus ovejas. Pero se va a llegar un momento así, triste, para que le suceda, en el que Jesús va a decir: yo no conozco a ti. Pero cuando alguien realmente le rinde su vida a Jesús, dice la Escritura que hay un libro que se llama el libro de la vida, y nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Ahí dice mi nombre, ahí está. Cuando llegue ese momento, ese libro se va a abrir y ahí va a decir Miguel. Y yo no sé si va a decir el suyo, pero yo estoy seguro que el mío ahí está. Y que el Señor le dé la seguridad a usted también de que su nombre está ahí. Eso es lo más valioso que puede haber. No hay forma de que usted, no hay influencia, no hay dinero que sirva para que su nombre sea puesto ahí. Solamente es a través de decir: Señor Jesús, tú tomaste mi lugar. Yo te recibo como mi Señor, como mi Salvador. Y el Padre escribe ahí el nombre. Y usted puede tener esa certeza. Como dice aquel canto: cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. ¿Sí? Porque se va a pasar lista. Y yo espero que cada uno de ustedes estén ahí. Porque para eso vino a morir nuestro Señor Jesucristo, para que usted esté ahí. Dice la Escritura que esa es la voluntad de Dios. Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero déjeme decirle que Dios quiere eso, no quiere decir que así va a suceder, lamentablemente. Porque muchos le dan la espalda. Es un tema triste, no nos da gusto la gente que se pierde, que lo rechaza. El alma es eterna. Hay gente que piensa: uno se muere y se acabó todo. No, se muere y empieza la eternidad. Empieza la eternidad. La eternidad, yo le decía, es como que nuestra vida es un grano de arena, la eternidad es la playa completa. Así es la eternidad. Y vamos a vivir eternamente. Somos eternos. Nuestro cuerpo se muere, pero nuestra alma es eterna. Vive por siempre, para estar con Él o para estar sin Él. De hecho, la palabra muerte significa separación, separación de Dios. Alguien que está muerto está separado de Dios. Así como cuando uno muere, se separa uno de su cuerpo. Por eso muerte es separación. Y hay mucha gente muerta en vida porque están separados de Dios. Y Dios quiere reconciliarlos. Para eso vino Jesús. Dice que Él traía el ministerio de la reconciliación, reconciliando a la gente con Dios. Por eso dice: Él nos dio vida. Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Eso es lo que Jesús vino a hacer. Pero para eso nosotros tenemos que oír. Tenemos que conocerle. Jesús dijo: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú enviaste. Entonces, el conocer a Él, empezamos nosotros a disfrutar. Nosotros vamos a sufrir un proceso, obviamente. Vamos a tener que dejar este cuerpo.
Por más perfecto que usted se sienta, como quiera lo tiene que dejar. Por más arreglos que le haya hecho, como quiera lo tiene que dejar. Dice la palabra de Dios que se nos van a dar cuerpos glorificados, cuerpos nuevos. Esos cuerpos no le va a doler nada. Ni rodillas, ni hombros, ni codos, ni nada. ¿Sí? Van a ser cuerpos ahora sí que hechos en el cielo. No se pierda de eso. Porque cuando uno no oye, cuando uno se aparta, pues entonces la verdad no hay manera. Porque esa es la única forma. Entonces Jesús les dijo eso. A este abre el portero, verso 3, y las ovejas oyen su voz y sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán. Dice, mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Cuentan una historia, yo se la he contado aquí varias veces, pero por causa del momento se la vuelvo a contar, que andaban en Israel y andaban todos los turistas y estaban viendo a los pastores que llegaban con distintos rebaños a brevar a sus ovejas, a darles agua. Y bueno, pues abrieron el pozo y las ovejas a tomar agua, pero llegaron de un pastor, de otro pastor y las ovejas de todos y los turistas estaban viendo aquello y dijeron, ching, ¿y ahora cómo le van a hacer para separarlas? Porque se mezclaron todas ahí tomando agua. Y los pastores tranquilos estaban ahí viendo a sus ovejas tomar agua. Y ya cuando acabaron de tomar agua, cada pastor se dio la vuelta y empezó a caminar y empezó a cantar. Y el otro cantando para otro lado y el otro para otro lado. Y haga cuenta que se arma una revolución ahí entre las ovejas y ¡fum! Cada grupo de ovejas, unas para acá, otras para acá. Cada oveja siguiendo a su pastor. Y el guía les dice a los turistas que estaban ahí, dice, las ovejas conocen la voz de su pastor y por eso se van. Y dice que siguen, y bueno, la enseñanza es todo brutal, ¿no? Porque pues lo ves, es algo vívido, ¿no? Y dice, y más adelante ven un grupo de ovejas y un hombre iba detrás de ellos corriendo. Y dice, oye, ¿y por qué aquí el pastor va corriendo detrás de ellas? Y le dice, no es el pastor, es el carnicero. Pues ese sí va detrás de las ovejas, ¿verdad? Pero el pastor va adelante, ¿sí? Y las ovejas le siguen, ¿verdad? Entonces, eso es lo que estaba diciendo esa historia. Dice, más al extraño no seguirán, sino huirán de él, ¿verdad? Porque no conocen la voz de los extraños. Entonces todo gira, mis amados, en que nosotros escuchemos la voz de Dios. Escucha la voz de Dios. Sin duda Dios ya te está hablando. Sin duda hay algo de la palabra de Dios que ha tocado tu corazón y dices tú, tengo que hacer un ajuste en esta parte. Si tú llegas a esa conclusión en tu mente de que hay cosas en las que tienes que hacer un ajuste, quiere decir que Dios te está hablando. Puedes ignorarlo, pero no te sugiero eso. Yo te digo, mejor cede. Y sí, Señor, yo tengo que arreglar esta parte. Y así como esa, vendrán más. Porque venimos muy desarreglados. La verdad es que llegamos muy desarreglados todos. Quebrados, tristes, desanimados, amargados. En fin, ¿de qué manera venimos? Pero Dios tiene la capacidad para restaurar todas las cosas. Todas las cosas. ¿Ah? Y tus cosas no son la excepción. Amén. Póngase en pie, vamos a darle gracias a Dios. ¿Va a oír la voz de Dios? Decía un pastor, mira, si tú quieres oír la voz de Dios, lee la Biblia.
Pero si quieres oír la voz de Dios audiblemente, léela en voz alta. Entonces la vas a estar oyendo. Es importante. Acuérdese que una cosa que quisiera cerrar con este versículo. Dice la Escritura, la fe viene por el oír de la palabra de Dios. Si usted quiere que su fe crezca, oiga la palabra de Dios, atienda la palabra de Dios, obedezca la palabra de Dios. Ese es el mejor consejo que usted puede recibir, quizá en toda su vida. Oiga la palabra de Dios, porque Dios lo único que quiere es su bien, es su bienestar, es su provecho. No quiere que se pierda. Jesús dijo así: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Una vida abundante es lo que Dios tiene para aquellos que oyen su voz. Amén. Padre, gracias en esta tarde. Gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí compartiendo tu palabra, tu mensaje, Señor. Cada uno de los que estamos hoy aquí reunidos tenemos una gran necesidad de ti, mucha necesidad de ti. Te pedimos perdona nuestros pecados, nuestras faltas, nuestras ofensas, que de una manera u otra fallamos delante de ti. Pero hoy te decimos, Señor, creemos que Jesús vino y tomó nuestro lugar y murió por nosotros. Lo tenemos por Señor y Dios de nuestras vidas, Salvador de nuestras vidas. Te damos gracias. Ayúdanos, danos un oído dócil, un oído que escucha, un oído que atiende, un oído que obedece, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Quita toda necedad de nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, quita toda necedad, porque más de una vez, Señor, nos hemos comportado neciamente. Ayúdanos a no ser necios, a ser sabios, a ser diligentes, a buscarte, a rendir nuestra voluntad a la tuya, Señor, porque es mejor la tuya que la nuestra. Aún Jesús dijo, no mi voluntad sino la tuya. ¿Cuánto más nosotros necesitaremos decir lo mismo? No nuestra voluntad sino la tuya, Señor. Yo te pido que bendigas cada familia que está aquí esta mañana, Señor. Tú conoces a cada uno, tú conoces cada vida, tú conoces cada entrar, salir, Señor. Tú conoces sus angustias, sus problemas, sus alegrías, sus tristezas. Y yo sé que tú puedes obrar en sus vidas, en sus corazones, Señor. Yo te ruego por ellos, Señor. Invito a tu Espíritu Santo que venga y que toque las vidas de aquellos que están aquí presentes, de aquellos que están viendo este programa donde quiera que estén, que toque sus vidas, Padre, que despiertes su espíritu, Señor, en un anhelo, en una búsqueda tuya de tu presencia, en el nombre de Jesús. Bendice este pueblo, bendícelo con hambre y con sed por tu presencia, que haya un anhelo, un deseo vivo por buscarte, por tener más de ti, Señor. Menos de nosotros y más de ti. Cada día menos de nosotros y más de ti. Gracias por cada milagro. Gracias por cada respuesta. Gracias, Señor, por amarnos de la manera en que nos amas. Te bendecimos y te honramos y te damos a ti toda la gloria, Señor, porque tú la mereces. Por eso te cantamos, porque eres digno de que todo pueblo te cante, de que todo pueblo se rinda, que todo pueblo doble rodillas ante tu grandeza, ante tu amor, ante tu misericordia. Bendito seas por siempre. Bendice el trabajo de las manos de todos los que están aquí presentes, Señor. Padre, que produzca fruto abundante lo que hacen, su trabajo, su empresa, su oficio, Señor, lo que tenga que hacer, Señor. Gracias por cada uno, Señor. En el precioso nombre de Jesús oramos en esta tarde, Señor. Aleluya. Amén.